Disney es de las empresas más rentables que existen a nivel mundial. Dentro de su larga lista se encuentran estas 3 historias, bastante entretenidas y mágicas, que te llevan de la mano a sitios fantásticos y coloridos. Toda historia tiene un origen, y Disney, si en algo es especialista, es en el desarrollo de la trama. 3 cuentos distintos, protagonistas diferentes, e historias tan desoladoras que en nada se parecen a la versión ficticia, y la próxima vez que las veas, no lo harás de la misma manera. Esta frase pertenece al libro que cautivó a millones de niños en el mundo. La novela, escrita por el inglés Lewis Carroll, ha sido traducida a centenares de idiomas. Tuvo adaptaciones para radio, televisión, teatro y hasta videojuegos. Pero sin duda la más destacada ha sido la versión que fue llevada a la pantalla grande por Walt Disney en 1951. La trama es única. Una niña llamada Alicia, que después de seguir a un misterioso conejo, se embarca en una aventura fantástica, en un mundo mágico repleto de personajes muy divertidos, que es descrito como el País de las Maravillas. Pero ¿en quién se inspiró para crear Alicia? Para responderte esto, vamos a regresar hasta el 4 de mayo de 1852, donde nació una pequeña de nombre Alice Splancely, la tercera de 10 hermanos. Se cuenta que la familia se instaló en Oxford cuando su padre fue nombrado decano del Colegio Christ Church, sitio donde enseñaba matemáticas Charles Louis Dawson, o mejor conocido como Lewis Carroll. En aquella época se tenía en mente que las mujeres tenían que mezclarse con jóvenes de buena familia, y la madre de Alice se empeñaba en que sus hijas debían conocer a muchachos de posiciones favorables, sin importar la edad que tuvieran. Así que constantemente asistía con sus hijas a esta institución, donde se ofrecían reuniones glamurosas para que toda mujer que ya estaba en posición de comprometerse obtuviera un buen partido. Lewis Carroll, a pesar de estar al 100% dedicado a su trabajo, también aprovechaba estas reuniones para conocer a personas, y en una de ellas tuvo la fortuna de conocer a su musa. De hecho, hasta la fotografió junto a sus hermanas, sin saber que esa niña le despertaría un interés que nunca más volvió a experimentar. Él quedó encantado con ella. Alice tenía todo lo que a él le faltaba: seguridad, carisma, egocéntrica, mandona, muy extrovertida y sobre todo, que era feliz. Principalmente esta última cualidad es la que despertó el interés del joven de 24 años por la pequeña de 4. Carroll se comportaba como un niño cuando estaba con ella, tanto así que en ocasiones se iban a los jardines para que le contara historias sobre lugares inexistentes. Y aquí es donde nació el primer bosquejo de Alicia en el País de las Maravillas. Vanessa Tait, bisnieta de Alice, comentó durante una entrevista que durante un viaje en barco por el río Támesis, tanto las hermanas de Alice como ella le pidieron a Lewis que les contara de nuevo el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. El joven comenzó a narrarles cada detalle, despertando la imaginación de las hermanas, pero la más fascinada fue Alice, que al bajar del barco le pidió que le escribiera toda la historia completa. Y vaya que cumplió con su promesa, ya que esa misma noche inició el escrito y lo finalizó un año después. Sin embargo, algo extraño le comenzó a suceder, pues aunque nunca mostró otro tipo de sentimiento hacia Alice, a su mamá no le parecía la idea que estuviera tan cerca de ella. Incluso le pidió que no la fotografiara más, pues aunque en ese tiempo era muy común que se fotografiara a los niños, Lewis
tenía un gran número de material de Alice, y justamente había una que causó mucha controversia. En ella, Alice aparecía con un vestido rasgado, cuya manga caía de su hombro y dejaba mostrar una parte íntima. La controversia era evidente, por lo que Robert Douglas, autor de la historia de Alice, aseguró que fue el propio Lewis quien pidió a la niña cómo posar, incluyendo la mirada desafiante y la ropa que dejaba mucho que pensar. La niña creció y al llegar a la pubertad comenzó a llamar la atención de otros jóvenes, lo que hizo que su mamá la fuera alejando poco a poco de él, hasta que en junio de 1863, Alice, de 11 años, dejó de ver a Carol. Se cuenta que esto lo lastimó y su dolor quedó plasmado en un diario que sirvió de referencia para saber de dónde había salido la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Pero lo que llama más la atención de este diario es que había páginas arrancadas, las cuales nunca fueron encontradas. También se supo que por mucho tiempo le envió cartas que nunca fueron leídas por la joven, ya que su mamá las quemó. Y no es que esto fuera algo malo para la época, ya que según su bisnieta, había actuado de esta manera porque quería que todas sus hijas se casaran con reyes o condes, y Carol era un hombre que apenas tenía para vivir. Alice terminó casada con un príncipe, pero al enviudar, su economía cayó y tuvo que vender sus pertenencias, entre ellas un manuscrito que le había obsequiado Lewis de Alicia en el País de las Maravillas, el cual valía 15,000 libras. Por lo que se cuenta que en secreto siempre estuvo enamorado de ella, solo que no lo admitía por las creencias que tenía la mamá de Alice. Las princesas forman una parte muy importante en la historia de Disney, y Pocahontas rompió el esquema, pues nos mostró que una mujer puede ser la heroína si se lo propone. Sin embargo, la verdadera historia no es nada parecida a lo que vimos en 1995. Pocahontas fue una nativa americana, hija del jefe Powhatan de la Confederación Algonquina en Virginia. Dentro de su lengua materna, su verdadero nombre era Matuaka, pero cuando los colonos ingleses llegaron a sus tierras, se le comenzó a llamar Pocahontas. Ella era muy joven, tenía apenas 11 años y muchas ganas de conocer más allá de su tribu. La joven perteneció a un grupo que repudiaba a los forasteros. Creían que todo aquel que llegara invadiría sus tierras, por lo que decidieron manifestarse, secuestrando a uno de sus líderes, John Smith, quien fue llevado a una de las villas del Imperio Powhatan, donde fue condenado a muerte. Aunque cabe resaltar que nunca fue ejecutado, supuestamente porque Pocahontas lo protegió. Después de decidir no asesinarlo, empezó un periodo de paz, de respeto y de amistad entre nativos e ingleses. De hecho, estos últimos, poco acostumbrados al territorio, llegaron a pasar mucha hambre, por lo que los niños de la tribu, junto a Pocahontas, se acercaban a ofrecerles alimento. Las reacciones pacíficas hicieron que la tribu se confiara y dejara las armas. Esto fue un error, pues los colonos despertaron su ambición y empezaron a ocupar cada vez más tierras. Como líder de la tribu, el padre de Pocahontas invitó a los forasteros a visitar el poblado, pero los historiadores cuentan que Pocahontas fue la responsable de que iniciara una guerra en la que perderían la vida centenares de personas. Pocahontas les hizo saber a los ingleses
que la invitación era para asesinarlos, pues estaban invadiendo sus tierras injustamente. No se sabe si fue por amor o porque estaba deslumbrada al haber aprendido muchas cosas de los ingleses. Lo cierto es que esto provocó que gran parte de su tribu la repudiara. John Smith fue herido de gravedad y enviado a su país para que fuera atendido, pero Pocahontas, quien ya tenía 18 años, recibió otra versión, en la cual le informaron que un barco pirata lo había secuestrado. Preocupada por saber qué le había sucedido, salió de su territorio y al no hallarlo, fue al asentamiento inglés de Jamestown para dar comida a los colonos ingleses, con la única esperanza de encontrarlo. Ahí pasó por muchos abusos durante un año, hasta fue esclava de hombres poderosos. Gracias a John Rolfe, un rico plantador de tabaco, pudo quedar en libertad, a cambio de casarse con Pocahontas y de convertirla en una mujer civilizada. De esta manera, y sin pedirle su opinión, Pocahontas fue bautizada e introducida al cristianismo en 1614, para después ser llamada Rebeca. Este sería el primer matrimonio registrado entre un europeo y una nativa americana. El tiempo pasó, y cuando Pocahontas viajó a Inglaterra, se enteró que John Smith estaba sano y salvo. Sus esperanzas estaban vivas, pero ahora era una mujer casada, y le debía respeto a su esposo, por lo que al verlo en las calles, bajó la cabeza para evitar que él la reconociera. Ella creía que había pasado desapercibida, pero poco después se enteró que Smith había escrito una carta a la reina Ana, en la que solicitaba que se tratara a la joven con el respeto de una visitante de la realeza. Y así fue como Pocahontas fue aceptada en la monarquía durante el reinado de Jacobo I. Lamentablemente, al volver de su viaje, Pocahontas enfermó de una extraña fiebre que se cree podría ser tuberculosis. Sin ninguna cura que la ayudara, la joven murió de apenas 21 años. Su funeral tuvo lugar el 21 de marzo de 1617 en la parroquia de San Jorge, donde se cree que sus restos descansan debajo del presbiterio de la iglesia. Y digo esto porque la iglesia fue destruida por un incendio en 1727 y se desconoce si sus restos aún están en el lugar. Solo se tiene esta información porque al exterior de la actual iglesia existe una estatua de bronce en honor a la princesa nativa. Puede ser una de las historias más lindas que tiene Disney y que nos demuestran que el físico es el que menos importa cuando los sentimientos son buenos y puros. Pero hay una realidad detrás que es muy distinta de lo que nos contó Disney. Cuando la novelista francesa Gabrielle Suzanne Barbot publicó la primera versión en 1740, informó que se había basado en una historia muy desafortunada, real y oscura. Este tipo de padecimiento cuenta con menos de 100 casos documentados en el mundo. Las causas es debido a un conjunto de genes en el cromosoma X que activan un gen de crecimiento del cabello. El primer caso registrado le pertenece a Petrus Gonsalvus, que nació en 1537 en las Islas Canarias. Gonsalvus nació en el lugar equivocado y en el momento menos adecuado, pues al cumplir los 5 años fue condenado a estar encerrado
dentro de una jaula, para después ser enviado a Francia como regalo para la coronación del rey Enrique II. Por mucho tiempo permaneció encerrado en un calabozo para ser observado y tratado como un ser bestial, pero su comportamiento ayudó para que al ser analizado por médicos se llegara a la conclusión que era un niño de verdad. Fue entonces cuando el rey Enrique decidió darle educación y modales. Al principio dudaba de su capacidad intelectual, pero contra todo pronóstico, el niño aprendió con fluidez algunos idiomas y hasta se familiarizó con la clase alta y las etiquetas en sociedad. Gonsalvus tuvo tanto éxito que se convirtió en un miembro preciado de la corte real. Era querido y reconocido por muchas personalidades de la aristocracia, pero su desgracia llegaría cuando murió Enrique II. Desamparado, pues todos comenzaron a verlo como un monstruo, Catherine de Medici, esposa del fallecido rey, y quien se hizo cargo del trono, lo puso como su protegido, bajo la condición que obedecería a todo lo que ella quisiera. Ella no era especialmente conocida por ser una buena persona, pues lo humillaba como si fuera un animal, a su servicio. Los abusos a los que fue sometido Gonsalvus provocaron que la autoestima que había ganado con mucho esfuerzo se esfumara en poco tiempo. La mujer disfrutaba presentarlo a otras personas, como si se tratara de un ser de otro mundo, y no en el ser humano que era. Su diversión no tenía límites, y todos en la corte le aplaudían sus acciones, tanto así que festejaron cuando a la reina se le ocurrió encontrarle una pareja. ¿Sabes para qué? Porque tenía un pensamiento morboso por saber cómo nacerían sus hijos. La búsqueda fue exhaustiva, pues aunque a muchas mujeres de la corte se les obligó a hacerlo, lo repudiaban y lo llamaban con sobrenombres muy hirientes que provocaban carcajadas interminables. La reina finalmente se decidió por una bella doncella, quien al ver a Gonsalvus lloró al saber que sería condenada para la eternidad. Ese mismo día los mandó casar, esperando impaciente a que ella quedara embarazada. Luego de algunos meses, el primer bebé nació, y ella quedó asombrada al darse cuenta que había nacido con las mismas características físicas de su padre. Todos sus pequeños, que en total sumaban 7, crecieron sin ninguna malicia ante el mundo. Caso contrario ocurría con la corte real, pues se tiene registro que 5 de los niños que padecían hipertricosis fueron enviados como regalos para algunos nobles, y el resto permaneció en palacio, sirviendo como diversión a la reina y a sus invitados, que realizaban constantemente desfiles como una forma de entretenimiento. Se cuenta que su unión se prolongó hasta 40 años, tiempo en que la pareja se incomodaba con su presencia, pues estaban más que conscientes que solo servían como mascotas reales, obligados a mantener intimidad cada vez que la reina quería. Historias bastante alejadas de lo que nos cuenta Disney, llenas de sentimentalismo, romance y de situaciones mágicas que desvían toda la atención del verdadero relato. 3 clásicos del cine infantil que no están ni cerca de lo que sucedió realmente. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Si quieres que te hable de un caso en especial, por favor déjamelo saber en comentarios y muy pronto lo traeré al canal. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.